Listo. Séptimo grado inicia el tema número 3 de su módulo relacionado con el proceso comunicativo. Dice tema 3, el proceso comunicativo. Vamos a ver entonces la importancia de la comunicación en la vida del ser humano, no nada más en la vida diaria, sino en la vida personal, en la vida laboral, porque la comunicación es un tema importante que todo ser humano debe desarrollar. El pensamiento de hoy dice, incluso si tropiezas, sigue moviéndote hacia adelante. Por nada del mundo, si nos tropezamos, si tenemos algún problema, debemos quedarnos esperando ahí una solución. Al contrario, hay que salir adelante, levantarse, sacudirse las rodillas y seguir adelante. Lo importante aquí es aprender de los errores. Lo primero que vamos a ver es la definición de comunicación. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en ese proceso comunicativo? Hablamos primero de comunicación, que es un proceso porque lleva pasos que deben desarrollarse uno tras otro sin saltarse alguno para poder que el proceso comunicativo se dé de una manera adecuada y que al final del proceso nuevamente inicie la situación comunicativa, porque por eso es un proceso, es un ciclo que no termina. Vamos a ver entonces que es un proceso de intercambiar información entre uno o dos participantes o receptores en este caso, para transmitir una idea, un pensamiento, un sentimiento, una información. Lo importante es transmitir, enviar un mensaje. En este proceso, en este proceso comunicativo, hay elementos fundamentales que son los que van a hacer que ese proceso, que ese ciclo se desarrolle. ¿Cuáles son? El emisor, que es la persona que envía el mensaje. El receptor es quien lo recibe y lo interpreta. El mensaje, pues, es la información que se envía. El código es el sistema de signos, sean orales o escritos, que utiliza el emisor para transmitir el mensaje y que en un momento determinado el receptor los va a utilizar también, porque esa es la otra parte importante del proceso comunicativo. No es solamente enviar la información, sino que cuando el receptor la reciba, le envíe una respuesta al emisor. Y es ahí donde se da el proceso comunicativo, en el ir y venir de la información, en este caso, el mensaje. El canal también forma parte fundamental de este proceso porque es el medio por donde yo voy a enviar el mensaje, sea el teléfono, sea una carta, ese sería el canal. Y el contexto es toda la situación que está alrededor de ese proceso comunicativo, donde se desarrolle ese proceso, donde esté el emisor, donde esté el receptor. Después aparecen una serie de definiciones, pero todas coinciden en lo mismo, a que es un proceso, o sea que necesita pasos. Inicia, se desarrolla, culmina, llega al final y nuevamente comienza el proceso comunicativo. Los tipos de comunicación son dos. El verbal, el que nosotros utilizamos a través de las palabras y cuando escribimos. Y la no verbal la utilizamos de acuerdo con los gestos, las imágenes, los sonidos que nosotros utilicemos para emitir un mensaje. Los códigos no verbales que están dentro del proceso comunicativo son el kinésico, el proxémico y el factor paralingüístico. Estos tres elementos forman parte de los no lingüísticos, o sea, no se escriben, no se hablan, sino que se hacen. Ejemplo, cuando usted está haciendo mímicas al hablar, usted no habla así toda la distancia, ni está recogidito, usted mueve la mano, se mueve usted cuando está hablando. A ese tipo de código no lingüístico se llama código kinésico. Cuando usted está hablando con una persona, ahora que tenemos que hablar allá a 2 metros de distancia, metro y medio, a ese tipo de comunicación no lingüística se llama proxemia. No le estoy diciendo a nadie o que huele feo
o que tiene COVID, pero le estoy poniendo una distancia, estoy utilizando la proxemia, que es un tipo de comunicación no lingüística. También la expresividad al hablar, o sea, el tono de voz, el volumen, lo melodioso de su voz, también forma parte del factor paralingüístico y es un código no lingüístico dentro de la comunicación. En esta imagen ven claramente la división entre la comunicación verbal, que es hablada y escrita, y en la no verbal es cuando utilizamos los gestos, las imágenes, los sonidos para comunicarnos. Esto que ven aquí son señales que usted encuentra en la calle, que son señales de tránsito y que en un momento determinado le indican algo, pero el letrero de parada o de alto, o en este caso dice stop, no le dice usted párese, no. Simple y llanamente usted ve la imagen y ya usted sabe que usted tiene que frenar. Si usted va manejando y el semáforo está en verde, usted sabe que usted tiene el paso libre. Pero si usted ve el semáforo en rojo, pues ni se tire porque ya sabe lo que le puede pasar. Entonces, eso es un tipo de comunicación no lingüística. Aquí aparece una imagen, imágenes que son un cómic. Debemos tener en cuenta que un cómic no es esta imagen, cada imagen por separado. Todas las imágenes hacen un proceso comunicativo. No es que de cada uno de ellos usted va a sacar quién es el emisor, el receptor, no. Todo es un proceso comunicativo que no se separa. Recuerden que el cómic es una secuencia de imágenes que le cuentan a usted una historia. Y ahorita les voy a explicar por qué le puse la parte del cómic. Y aquí hay otros ejemplos de lo que es comunicación. Miren aquí. Carmen llama a su madre para informarle que llega a las 10 de la mañana. Eso es una situación comunicativa normal. Yo llamo a mi mamá y le digo, mami, llego a las 10 de la mañana. Entonces, en ese caso, en esa situación comunicativa, el emisor es Carmen porque es quien envía el mensaje. El receptor es la mamá que recibe la llamada. ¿Cuál es el código? El código es verbal porque dice que llama a la mamá, o sea, está hablando. Si dijera que recibe un WhatsApp o recibe un mensaje, entonces el código sería verbal igual porque está recibiendo la parte escrita. Recuerden que el código puede ser verbal y no verbal. El canal es el medio por donde se transmite el mensaje. En este caso se dice que llama a su madre, o sea, la llama por teléfono. El canal es el teléfono. El mensaje que le da Carmen a su mamá es que llega a las 10 de la noche. ¿Y cuál es el contexto? Es la situación que rodea ese proceso comunicativo. Mientras Carmen está en el trabajo, la mamá está en la casa. O sea, esos dos pueden ser el contexto. Si usted dice que la casa, pues la casa. Si usted dice que el trabajo, el trabajo. Para que se den cuenta entonces de cuáles son los elementos de la comunicación que debemos identificar en cada uno de los procesos comunicativos. En esta parte del cómic, también es importante que tengan presente que todas las imágenes llevan una secuencia. Comienza y le dice el señor, Gaturro, siempre te reté, te regañé, te grité, te maldije, pero ¿sabes qué? Te quiero. Hay un espacio de silencio y dice Gaturro, te rogué toda la semana para que me quiera Ágata, no un señor con bigotes. O sea que ese mensaje no fue del agrado de Gaturro. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación lingüística? Las palabras que utiliza el señor y las palabras que utiliza Gaturro. Pero también hay elementos de la comunicación no lingüística que ya vimos, que son los colores, las imágenes, el tono de voz, la cercanía, la expresividad de los ojos. Entonces, mira aquí, Gaturro espantado. Esta señalización que está aquí significa que Gaturro está gritando. En el cómic, todo lo que se pone dentro del cómic tiene un significado. Los colores, lo grande que puso aquí, mire, esta letra en grande significa también que se lo gritó. Y
Todas estas, las imágenes que salen de Gaturro también forman parte de la comunicación no lingüística. Recuerden que la comunicación lingüística es lo que se escribe y lo que se dice, y la no lingüística es todo lo que rodea el contexto, sean imágenes, colores, símbolos, íconos. Todo eso forma parte de la comunicación no lingüística. Lo que debemos tener claro es que comunicación es un proceso que tiene elementos fundamentales que van a desarrollar ese proceso comunicativo. Emisor, receptor, código, canal, mensaje y contexto. Que para que haya un proceso comunicativo completo, debe haber una respuesta por parte del receptor. O sea, si yo estoy hablando, yo espero que en un momento determinado el receptor me envíe un mensaje, me dé una respuesta. Y ahí comienza nuevamente el proceso comunicativo. Con relación a la lingüística y a la no lingüística, debemos tener presente también que todos los elementos que están dentro de la situación comunicativa forman parte importante en el proceso comunicativo. Y como vimos, la cercanía de los cuerpos, el tono de voz que yo utilice para decir, para contestar, también forma parte de los elementos de la comunicación no lingüística. Entonces, eso es lo que debemos tener presente al momento de identificar los elementos de la comunicación dentro del taller que aparece en el módulo. En la primera parte, para los estudiantes modulares, dice que tienen que hacer y confeccionar un mapa conceptual con los elementos de la comunicación. O sea, después que usted lee el texto, usted va a hacer un mapa conceptual única y exclusivamente con los elementos de la comunicación. La siguiente parte es desarrollar, como está en el ejemplo, que Carmen llama a la mamá y le dice que llegará a las 10. Esa segunda parte de ese taller dice que usted tiene que identificar los elementos de la comunicación en cada una de esas situaciones comunicativas que están ahí, igual que las que aparecen en el cómic. De ahí que les expliqué cuál es la secuencia que deben tener al revisar el taller que aparece del cómic, que en este caso es el de Mafalda. Deben tener presente que todas las imágenes hacen un proceso comunicativo, no que cada imagen hace un proceso independiente. No, es global. Quien inicia el proceso, quien termina el proceso, cuál es el mensaje, cuál es el código, cuál es el canal. Y qué elementos de la comunicación no lingüística están presentes en esa situación comunicativa que presenta el cómic.